Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Desde aquí les enviamos un saludo especial a nuestros amigos que nos ven desde Perú, México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Nos alegra mucho que estén con nosotros para explorar juntos la lección de escuela sabática de esta semana titulada Instruyendo a los discípulos, parte 1. Agradecemos mucho a los que nos siguen, a los que son parte de esta comunidad maravillosa. Y bueno, esta semana vamos a aprender un poco más del amor de Dios a través del estudio de su palabra. Así que ya lo sabes, si aún no te has suscrito a nuestro canal, para ti que eres nuevo, pues no esperes más, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los futuros videos que nos ayudarán en el repaso de la lección. Como siempre, nos gusta mencionar el contenido general que vamos a tratar en este estudio y lo vamos a desarrollar esta vez en 5 partes. Primero, viendo claramente. Segundo, el costo del discipulado. Tercero, la montaña y la multitud. Cuarto, ¿quién es el más grande? Y finalmente, la persona sana en el infierno. Vamos a empezar y descubrir juntos las enseñanzas que Jesús tiene para nosotros en esta lección. Imagina a un niño llamado Lucas en su escuela donde su profesor le propone un desafío especial, llevar una mochila cargada con libros y otros objetos durante un mes. Al principio Lucas se siente abrumado por el peso de la mochila. Cada vez que sale a jugar o va de excursión con sus padres, la mochila parece aún más pesada y Lucas empieza a cuestionar si podrá continuar con el desafío. Sin embargo, su profesor le ha explicado que este desafío no solo es físico, sino también una oportunidad para desarrollar importantes valores de perseverancia, paciencia y fortaleza en su vida personal. Con el tiempo, Lucas empieza a notar un cambio. Aunque al principio le parecía imposible, sus músculos se han fortalecido y la mochila se siente menos pesada. Los paseos con la mochila ya no son tan difíciles y Lucas empieza a disfrutar de la sensación de logro y progreso. Al fin del mes, Lucas se sorprende al descubrir que no solo ha ganado fuerza física, sino que también ha desarrollado una profunda paciencia y fortaleza interna. Esta experiencia de Lucas ilustra un principio que Jesús enseñó a sus discípulos en Marcos, el capítulo 8, versículos 34, que es el texto central de esta semana, cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así como la mochila de Lucas, el camino de seguir a Jesús puede parecer difícil al principio, lleno de desafíos, de cargas, de momentos tensos. Pero con el tiempo, a medida que enfrentamos estos desafíos con perseverancia, descubrimos que nuestras debilidades se convierten en fortalezas y nuestras cargas en lecciones valiosas por solamente su poder, que puede lograr eso en nuestra vida. El propósito de la lección de esta semana es enseñar a los discípulos y a los creyentes a comprender y aceptar el proceso de crecimiento espiritual y el costo del discipulado para todos aquellos que han decidido seguirlo. Así que vamos a comenzar con este estudio. La primera parte de nuestra lección se titula Viendo claramente y se centra en el relato de la curación de un ciego en Betsaida. Este está registrado en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Este pasaje dice: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocara. Entonces, tomando el ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo mirar. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este es el único milagro de Jesús que requiere 2 acciones para lograr una salud perfecta, lo que distingue de los demás milagros registrados en los evangelios. La historia comienza cuando Jesús llega a Betsaida y es abordado por un grupo de personas que le piden que toque a un ciego para que pueda sanarlo. En un gesto de compasión, Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce fuera del poblado, demostrando así su empatía hacia la limitación del ciego y creando un entorno más íntimo y libre de distracciones. ¿Sabes? El método que Jesús emplea para sanar al ciego es inusual. Escupe en sus ojos y le pone las manos. Un procedimiento que puede parecer extraño,
pero que tenía una enseñanza para el ciego y para nosotros en la actualidad. Tras la primera aplicación de las manos, el ciego revela que ve a los hombres como árboles que caminan, indicando una mejora parcial en su visión. Este estado intermedio de la curación resalta la naturaleza gradual del milagro. La necesidad de 2 toques en la sanación no refleja una falta de poder en Jesús, no, sino que Jesús usó este milagro también para enseñar las grandes verdades espirituales a sus discípulos y a los oyentes, ilustrando cómo la percepción espiritual puede requerir tiempo para desarrollarse completamente. Este patrón de curación gradual está en sintonía con el contexto literario de Marcos, donde la restauración de la visión se convierte en una metáfora del discipulado perspicaz. Es decir, la curación progresiva del ciego simboliza el proceso de crecimiento y maduración en la comprensión espiritual que todos los discípulos pasan en algún momento. Al final del relato, después de que Jesús impone nuevamente las manos sobre los ojos del ciego, su visión se restaura completamente, permitiéndole entonces tener una visión clara. Esta acción subraya la importancia del proceso en la restauración de la percepción, tanto física como espiritual. La lección que nosotros podemos extraer de este milagro es que el crecimiento espiritual a veces requiere paciencia y etapas, y que la claridad y plenitud en nuestra vida espiritual puede necesitar tiempo y también un entorno adecuado para alcanzar su máximo potencial. Recuerda que toda acción milagrosa que Jesús realizaba, la usaba también como un instrumento de preparación e instrucción para sus discípulos y mostrar las grandes verdades bíblicas que los judíos habían distorsionado. La segunda parte de nuestra lección se titula El costo del discipulado, y aquí nos encontramos con un texto crucial de Marcos, el capítulo 8, versículo 31 al 33, que dice: Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y fuese desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que fuese muerto y resucitara el tercer día. Pero él hablaba de esto abiertamente. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle. Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En este pasaje Jesús está preparando a sus discípulos para el desafío que les espera al anunciar que el Hijo del Hombre debe de padecer, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día. Este es un momento crítico en el ministerio de Jesús, pues revela claramente el camino que debe tomar y las dificultades que él va a enfrentar. Esta es una revelación sorprendente y también desconcertante para los discípulos, especialmente para Pedro, quien no puede imaginar o aceptar la idea de un Mesías que sufre y muere. La reacción de Pedro es comprensible desde una perspectiva humana. Pedro representa a los judíos que esperaban un Mesías victorioso, un líder que liberaría a Israel del dominio romano y restauraría el reino de David. La idea del Mesías crucificado y sufriente choca con estas expectativas y visiones de la liberación nacional y política. Por eso Pedro reprende a Jesús, intentando corregirlo y desviando la narrativa hacia una visión más acorde con sus expectativas de gloria y poder. La respuesta de Jesús a Pedro es contundente y fuerte. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Claro que la expresión que Jesús utiliza es solamente para poder dar a entender que Pedro no estaba en sintonía con la visión de Dios, estaba viendo solamente su propia posición personal. Jesús usa una expresión muy severa para mostrar que la perspectiva de Pedro está en oposición a la voluntad divina. Al llamar a Pedro Satanás, Jesús está indicando que la visión de Pedro está alineada con los intereses humanos y no con los planes de Dios. Esta represión subraya la importancia de entender y aceptar el costo real del discipulado, que también va a implicar sufrimiento y sacrificio. Cualquier persona que hoy en día dice que ha seguido a Jesús, le ha costado en su debido momento sangre, le ha tenido que costar lágrimas, sufrimiento, etc. En ese sentido, este pasaje ofrece profundas enseñanzas para el discipulado. Primero nos muestra que seguir a Jesús no es un camino de comodidad o de gloria mundana.
sino que requiere aceptar el sufrimiento y el sacrificio como parte de ese proceso que hemos decidido seguir. Segundo, nos enseña la importancia de alinear nuestras expectativas y deseos con la voluntad de Dios, no con nuestras propias ambiciones o comprensiones limitadas. ¿Saben? El hecho de que Jesús hable abiertamente sobre su sufrimiento acá y también hable su muerte, enseña que la verdad del discipulado a menudo también para nosotros va a ser desafiante y contraria a las expectativas humanas. Pero es el camino hacia la verdadera vida y resurrección, porque si bien Jesús va a morir por medio de este sufrimiento, también nos llevará a la gran recompensa de la vida eterna que Él nos ofrece. Así que si hoy estás pasando por una situación similar, déjame decirte que eso va a pasar. Esto es temporal. En su debido momento mirarás los frutos que vas a alcanzar en tu vida personal por el discipulado que has decidido comenzar. La tercera parte de nuestra lección se titula La montaña y la multitud. Y aquí estudiamos el relato de Marcos capítulo 9, versículo 1 al 4, que narra la experiencia de la transfiguración de Jesús, que dice así: les dijo también, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se hicieron resplandecientes, extremadamente blancos como la nieve, tales como los que ningún batanero en la tierra pudiera blanquear. Y les aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Este pasaje revela una de las manifestaciones más impactantes de la gloria de Jesús. Al llevar a Pedro, Santiago y Juan a una alta montaña, Jesús les muestra una visión de su divinidad y majestad. El resplandor de su figura y la presencia de estos personajes del Antiguo Testamento, que eran Moisés y Elías, figuras representativas de la ley y los profetas, subrayan que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas y revelaciones anteriores. La voz del cielo que afirma «Este es mi Hijo amado, a él oíd», refuerza la autoridad y el rol central de Jesús en el plan de Dios. Sin embargo, la experiencia en la montaña contrasta dramáticamente con lo que ocurre al pie de esta. Al descender del monte, Jesús y los 3 discípulos encuentran un tumulto. Marcos 9, 14 al 24 lo relata así: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se sorprendió y corrieron a él para saludarle. Y les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien recayendo en tierra revolcaba espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Mientras Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la gloria celestial, los otros 9 discípulos enfrentaron una dura prueba al pie de la montaña. Y era la vergüenza y la frustración de no poder sanar a un joven endemoniado. Imagínate tú que todas las personas, incluyendo los líderes religiosos, los estaban observando. Y no solamente ello, sino la desesperación del padre del muchacho, quien reflejaba la necesidad de ayuda que estaba buscando para su hijo. Pero no solamente eso, también se podía evidenciar la falta de fe que éste tenía.
Pero Jesús responde a la incredulidad del Padre con una declaración sobre el poder de la fe para aquel que realmente cree. A lo que el Padre replica, después de que Jesús le ayuda con esto, y dice de esta manera: creo, ayuda mi incredulidad. Declaración que se convierte en un reconocimiento honesto de nuestras propias debilidades y necesidades espirituales. Este pasaje muestra la tensión entre la gloria celestial y la dura realidad de la vida cotidiana. La transfiguración revela la majestad de Jesús y su rol como el cumplimiento de la ley y los profetas, mientras que la escena al pie de la montaña refleja la lucha y la necesidad de fe en el mundo real. La lección para nosotros hoy es clara. Aunque podamos tener experiencias espirituales profundas, también debemos enfrentar nuestras dudas y limitaciones en la vida, en nuestra fe cristiana, y debemos hacerla siempre con humildad. ¿Sabes? La respuesta de Jesús al clamor del Padre nos recuerda que incluso en nuestra incredulidad debemos buscar la ayuda de Dios para crecer en nuestra fe y superar los desafíos de la vida. Y la actitud que tuvo Jesús con sus discípulos fue maravillosa, porque ayudó a hacer el milagro, salvó la situación desesperada que ellos estaban enfrentando. La cuarta parte de nuestra lección se titula ¿Quién es el más grande? Y acá vamos a estudiar Marcos 9:30 al 35, que relata un momento crucial en la enseñanza de Jesús sobre el verdadero concepto de la grandeza en el reino de Dios. Y dice así: y saliendo de allí pasaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían esta palabra y temían preguntarle. Entonces llegaron a Capernaum, y estando en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Este pasaje revela la profunda enseñanza de Jesús sobre el concepto de la grandeza de su reino. Mientras Jesús les predice su sufrimiento y muerte, los discípulos discuten sobre quién de ellos será el mayor. Obviamente ellos no entendían las palabras de Jesús. Este contraste subraya la falta de comprensión de los discípulos respecto al verdadero propósito de la misión de Jesús y la naturaleza del reino que él iba a traer, que ellos creían que era un reino físico, en tanto él estaba hablando de un reino más espiritual, ¿no? Y al final de los días en su segunda venida. La enseñanza de Jesús sobre ser el postrero de todos y el servidor de todos, obviamente redefine radicalmente la grandeza. En lugar de buscar poder o posición o reconocimiento, Jesús llama a sus seguidores a adoptar una actitud de humildad y de servicio. Es decir, aquella persona que desea ser grande en el reino de Dios no se va a medir por la autoridad o por el estatus, sino por la disposición a servir a los demás y poner las necesidades de los otros por encima de las suyas propias. Al sentarse y llamar a los 12 discípulos, Jesús utiliza un acto de enseñanza formal para comunicar esta lección crucial. Su respuesta a la discusión sobre la grandeza demuestra que la verdadera medida del liderazgo y el estatus en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio desinteresado. Este principio es contracultural a la época de Jesús. ¿Por qué? Porque en los días de Jesús, aquellos que estaban más cerca de Dios eran los que tenían más poder, por ejemplo, como los fariseos. A ellos nadie les mandaba. O también tenemos a los escribas, quienes eran aquellos que transmitían el texto bíblico y tenían una posición importante de estatus. Cuando estos hombres iban por las calles, todos tenían que respetarlos. O cuando ellos se paraban en las plazas públicas, tenían que escucharlos. ¿Por qué? Porque eran los rabinos de aquellos días. Jesús les dice que si quieren alcanzar el reino del cielo, pues tienen que mirar las cosas de manera diferente. Y desafía las normas sociales de su época, así como las nuestras también hoy en día. Saben, en la cultura contemporánea a menudo valoramos el éxito, el poder y el reconocimiento como signos de grandeza. Si una persona asumió una posición de liderazgo, como director o como gerente, decimos: mira, esa persona ha alcanzado éxito. Pero si una persona se mantiene por muchos años en la misma posición, decimos: esa persona se ha estancado. Para Cristo,
La verdadera grandeza está en poder ser humildes como Él lo es y poder alcanzar ese reino de Dios a través del servicio desinteresado que nosotros damos, ¿no? El mensaje de Jesús nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y nuestras actitudes. Y de esa manera también nosotros manifestamos el amor hacia los demás que Él desea que tengan sus hijos. La lección para nosotros aquí, queridos hermanos, amigos que nos ven, es clara. En nuestra vida diaria y en nuestras relaciones con los demás debemos de esforzarnos para que podamos seguir el ejemplo de Jesús, buscando la grandeza a través de ese servicio que solamente un corazón transformado por Jesús y con el amor de Dios puede dar a las personas que entran en contacto con uno. La quinta parte de nuestra lección se titula La persona sana en el infierno. Y aquí Jesús ofrece una enseñanza severa sobre la responsabilidad en relación con la influencia que ejercemos sobre los demás, especialmente sobre los pequeños en la fe. El pasaje de Marcos 9:42 al 46 dice: pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le echara en el mar. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este pasaje es uno de los más contundentes en cuanto a las advertencias de Jesús sobre la seriedad de hacer tropezar a otros, especialmente a los nuevos creyentes o pequeños, como Jesús les llama. Jesús emplea un lenguaje fuerte y gráfico para subrayar la gravedad de esta responsabilidad. La imagen de una piedra de molino colgada al cuello y arrojada al mar destaca la severidad del castigo para aquellos que causan que otros pequen o pierdan la fe. Jesús luego utiliza la metáfora del fuego y el gusano, elementos asociados con el infierno en la tradición judía, para enfatizar la seriedad de la influencia negativa. El mensaje aquí es claro. La integridad espiritual y la pureza moral son esenciales y cualquier cosa que nos lleve a pecar o que haga tropezar a otros debe ser severamente eliminada. La recomendación de cortar la mano, el pie o sacar el ojo es un ejemplo hiperbólico. La hipérbole es una figura literaria que Jesús la utilizó para ilustrar la importancia de eliminar cualquier cosa que haya en nuestra vida y que sea una fuente de tentación o pecado. Jesús no está sugiriendo una mutilación literal, sino una actitud radical y decidida para evitar el pecado y sus consecuencias. La idea es que es mejor renunciar a algo que es valioso para nosotros que arriesgarnos a enfrentar la condena eterna. Este pasaje, aunque parece sombrío, tiene un tono humorístico de exageración y obviamente se ve claramente allí la figura literaria hiperbólica. Imagínate tú poder ver a personas entrando en el reino de Dios con un solo ojo o con un solo pie o una sola mano, o personas anatómicamente completas siendo arrojadas al infierno. Bueno, esto muestra que Jesús está utilizando exageraciones para ilustrar su punto. La exageración sirve para enfatizar que el pecado es tan grave que debiéramos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para evitarlo, incluso si eso significa hacer sacrificios significativos en nuestra vida. Además, es importante destacar que Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. No, la eternidad en el infierno se refiere más a las consecuencias permanentes de perderse, no a un fuego literal que arde para siempre. Juan 3:16 nos recuerda que el propósito de la salvación es que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
Los que se pierden no están en un estado de tormento eterno, sino que experimentan una muerte definitiva, una separación eterna de la vida y la presencia de Dios. Este pasaje también nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones afectan a los demás, especialmente a los más vulnerables en la fe. La responsabilidad de no hacer tropezar a otros es un llamado a vivir de manera consciente y ética, buscando siempre el bienestar espiritual de nuestra comunidad. La seriedad con la que Jesús aborda este tema nos recuerda la importancia de nuestra influencia en la vida de otros y también la necesidad de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Algunas lecciones para aplicar la lección de esta semana que no podemos dejar a un lado son las siguientes. En el relato del ciego de Betsaida, Jesús realiza una sanación en 2 etapas, mostrándonos que la comprensión espiritual y el crecimiento a menudo requiere también de un progreso, ya lo hemos hablado. En ese sentido, reflexiona sobre tus propias experiencias de fe. Hay áreas en tu vida espiritual donde te sientes en un estado tal vez intermedio, como el ciego que vio a los hombres como árboles, no los veía bien. Este pasaje nos enseña que la transformación espiritual puede ser gradual. Tómate el tiempo para identificar las áreas donde necesitas mayor claridad y crecimiento. Pide a Dios paciencia y discernimiento para seguir avanzando en tu camino espiritual. Considera también cómo puedes apoyar a otros en su proceso de crecimiento, entendiendo que cada persona avanza a su propio ritmo. En la enseñanza a sus discípulos, el Señor Jesús nos desafía a tomar nuestra cruz y seguirle, lo cual implica un compromiso profundo que puede exigir sacrificios. En ese sentido, examina tu vida y pregúntate, ¿qué estás dispuesto a renunciar para seguir a Jesús con más integridad? El costo del discipulado puede manifestarse en forma de tiempo, en forma de recursos o incluso en forma de relaciones. Evalúa tus prioridades y busca maneras prácticas de hacer ajustes en tu vida para alinear tus acciones con los principios del reino de Dios. ¿Estás dispuesto a tomar decisiones aunque sean difíciles por causa de tu fe? Reflexiona sobre estos aspectos que requieren un sacrificio personal y cómo puedes asumirlos con una actitud de entrega y obediencia. La transfiguración en la montaña revela la gloria de Jesús en todos sus sentidos, mientras que el caos en la base de la montaña al pie refleja nuestras luchas diarias. Piensa en cómo puedes buscar experiencias de montaña, es decir, momentos de conexión profunda con Dios y de consagración. Estos momentos de inspiración son cruciales para mantener nuestra fe firme frente a las dificultades. ¿Cómo puedes programar tu tiempo para la oración, para el estudio bíblico y la reflexión en tu vida diaria? Al mismo tiempo, al enfrentar problemas y desafíos cotidianos, busca mantener la perspectiva espiritual que adquiriste en tus momentos de conexión con Dios. La clave es poder balancear estos momentos altos con la realidad de las luchas que tenemos día a día y aplicar las enseñanzas y fuerzas obtenidas durante estos tiempos en nuestra relación con Dios en nuestras rutinas diarias. En uno de los puntos que tratamos esta semana, Jesús también enseña que la grandeza del reino de Dios se mide por el servicio y la humildad. Considera cómo puedes poner este principio en práctica en tu vida. Esto puede significar asumir roles de servicio en tu comunidad, tal vez en tu iglesia, en el lugar en donde vives. Piensa en cómo puedes servir a los demás de manera genuina sin buscar reconocimiento o recompensa. Hay oportunidades para liderar o apoyar a otros que tal vez puedes estar ignorando. Toma en cuenta cómo puedes demostrar esta humildad a través de tus interacciones diarias y cómo el servicio de los demás puede transformar tu comprensión del liderazgo y de la grandeza. En la última parte de nuestra lección, Jesús usa un hipérbole, ya lo hemos visto, para enfatizar la seriedad del pecado y la importancia de evitarlo a toda costa. Necesitamos ver en qué áreas de nuestras vidas podemos tal vez estar conduciéndonos el pecado y alejándonos a la vez de Dios. Esto puede incluir hábitos, actitudes o relaciones que necesitamos nosotros evaluar, modificar para que podamos ser mejores cristianos. Jesús nos llama a tomar medidas incluso radicales para alejarnos del pecado. ¿Qué cambios necesitamos hacer para vivir de manera más fiel con los principios que Dios enseña? Considera cómo puedes hacer ajustes significativos en tu vida para evitar las trampas del pecado y cómo puedes fortalecer tu compromiso con una vida de integridad y pureza. Esta semana nuestro desafío en el CREA es uno que nos ayudará a aplicar los principios de servicio, humildad y perseverancia en nuestra vida diaria. Primero,
Identifica una forma en la que puedes servir a alguien en tu comunidad o círculo social sin esperar nada a cambio. Esto puede ser un acto de bondad simple, pero muy significativo. Por ejemplo, ayudar a un vecino con una tarea, ofrecer tu tiempo para escuchar a alguien que lo necesita o tal vez ayudar a un amigo en un momento difícil. Recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestro servicio a los demás y nuestra disposición a hacer sacrificios. Para hacer este desafío más significativo, comparte tu experiencia en nuestras redes sociales o en nuestra sección de comentarios. O puedes usar el hashtag #DesafíoYoCreo y cuéntanos cómo tu acto de servicio impactó a la persona que ayudaste y también a ti mismo. Asegúrate de resaltar cómo este acto de servicio refleja las enseñanzas de Jesús sobre la humildad y el discipulado. Asimismo, también procura ser ejemplo para los demás. Con los nuevos conversos, con los nuevos amigos que están yendo o ingresando a la iglesia, procura ser un buen testimonio. Gracias por acompañarnos en esta lección una vez más. Esperamos que Dios te bendiga de manera abundante. Y recuerda, si puedes creer, hazlo porque al que cree todo le es posible. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.